empiezan a hacer marchas, en eso se une en este momento lo que es el gobierno. ¿Por qué? Entonces, Tu error. estaba también lo que era la Iglesia Católica, estaba la Cámara de Comercio, la Secretaría de Educación Pública, y decían, ¿para qué las mujeres quieren esos derechos? La mujer, ¿para qué quiere elegir su gobernante si siempre está en casa, guisando, tiene que cuidar a los niños? La mujer, ¿para qué quiere estudiar otras carreras? ¿No? Siempre nos daban unas carreras específicamente propias para la mujer, lo que era corte y confección, enfermería, cocina, el bordado, cultura de belleza, situaciones así. Entonces dice el gobierno, no es que la mujer no tenemos por qué que ande para arriba y para abajo eligiendo. No, la mujer se merece otra cosa. Empieza a convocar a la iglesia, en este caso a lo que es la Cámara de Comercio, a la Secretaría de Educación Pública, y dice, no, ¿qué les parece si a la mujer, que es toda bondad y es frágil, le vamos a dar un día? Pues qué día le daremos, ¿no? En ese tiempo. Y es cuando de ahí se deriva precisamente que nos dan el 10 de mayo. Y por eso es que a la mujer, a todas las mamás se nos festeja el 10 de mayo, precisamente. Pero viene de una lucha que las mujeres hicieron en ese entonces, en 1917, para ellas también poder votar. Y es entonces cuando después de hasta 1933 es cuando allá en Mérida, Yucatán, la mujer obtiene el voto, y aquí después se hacen nuevas modificaciones a la Constitución, y es en 1953 cuando Adolfo Ruiz Cortines dice, no, pues la mujer también tiene derecho al voto, y es cuando apenas en 1955, hace 65 años, se escucha poco, es que la mujer obtiene el voto. Entonces, imagínense, desde ahí esa violencia que se veía al restringirnos esos derechos, ¿no? Ahora bien, y después de toda esta violencia que ha seguido y que han estado durante la historia de que la mujer no tenemos derechos, principalmente no se tenía la cuestión del voto, a ser elegida, se decide entonces, precisamente no tiene mucho, eso estamos hablando a partir de que fue del 2000, que fue 2011, 2012 más o menos, cuando empieza ya a existir dentro de la política, ¿sí?, que las mujeres fueran elegidas, que existiera una paridad tanto en la Cámara de Diputados como en la situación también de las alcaldías. Entonces es cuando precisamente se da esta paridad, y es cuando empieza ya la violencia hacia las mujeres, esa violencia política de la que años atrás ya se venía dando, pero ahora, ya en la actualidad, es mucho, ya ahora se refleja más, es más visible, ya no se minimiza como ahora, a pesar de que, pues siguen diciendo que no es cierto, que la mujer no es violentada ni nada en la situación política, pero por supuesto que sí. Y para muestra basta un botón, apenas tiene poquito, que será unos 15 días, que mataron a la candidata de Oaxaca, ¿no? No sé si ustedes escucharon esa noticia, que fue muerta esa candidata. Debido a toda esta violencia, se realizó un protocolo, y eso pues apenas tiene muy poquito, que es a partir del 14 de marzo del 2016. Ese protocolo es para atender precisamente esta violencia política que nosotras las mujeres sufrimos y que no se visibiliza, afecta esta violencia, afecta todos los derechos humanos de las mujeres a ejercer su voto y a participar en procesos electorales. Pero ahora en la actualidad, como les digo, se ha visibilizado mucho más. Pero si en tiempo atrás empezamos de que esa violencia política pues la teníamos simplemente cuando no teníamos derecho a tener un voto para decidir nosotras, como nuestros propios gobernantes, hacernos nosotras candidatas a una elección. No teníamos eso, ¿no? Empezando también, inclusive, ni tampoco a ser testigas de algo, porque no teníamos credibilidad. Por eso de ahí la palabra testigo,
porque siempre los que atestiguaban eran hombres, porque según las raíces latinas, etimológicas, la palabra testigo viene de testículos, y de ahí derivado el nombre de testigo. Por eso es que las mujeres no se nos permitía atestiguar de algo, porque no teníamos credibilidad, ¿no? Ahora, ¿en qué afecta esta violencia política con las mujeres, hacia las mujeres, ¿no? Afecta en su sano desarrollo tanto en la escena política o pública, ¿sí? Estas son las afectaciones cuando vienen en un momento dado, cuando somos violentadas, cuando inclusive también se llegó a saber, ¿no? Esa violencia que se ejercía hacia que se sigue ejerciendo todavía en la actualidad en la mujer, que era electa, y que ya después por una situación, y ganaba la mujer por una situación u otra, se llegaron a ver en varios partidos, le decían, ¿sabes qué? Tú ya no puedes seguir gobernando. Entonces ahora quien va a gobernar va a ser tu esposo. Y era una de cierta manera que ella ganaba, pero la quitaban para poder después, posteriormente, poner a la pareja o al otro candidato. Porque sabían que en un momento dado esa mujer, pues tenía mucha gente que la seguía por todas las actividades que ella había realizado y en fin. Pero esta violencia se ha dado desde muchos, muchos, muchos tiempos atrás, como el antecedente que les acabo yo de mencionar de allá de Mérida. Ahora, ¿qué es la violencia política contra las mujeres? La violencia política contra la mujer comprende todas aquellas acciones o omisiones, incluida la tolerancia, basada en el elemento de género. ¿Esto qué quiere decir? Que por el hecho de ser mujer, yo no te voy a permitir a que llegues a un puesto de elección, a que seas candidata. Esa es una violencia política. Y dadas todo este ejercicio de acciones o de omisiones, en este caso lo que también llamamos los derechos políticos, van a tener las acciones o las omisiones van a tener un solo objetivo, ¿sí? Menoscabar o anular el reconocimiento del ejercicio y goce de los derechos de esas mujeres para pretender una candidatura. Y que hasta la fecha lo seguimos viendo, pero tremendamente, ¿no? Tremendamente. Ahora, aquí, como les dije, esta violencia política pues es basada simplemente por el simple hecho de que es mujer, ¿sí? Y que vamos a tratar, esas personas que van a ejercer esa violencia, vamos a tratar de que esa mujer no llegue al puesto donde ha sido ella candidata, y que hemos visto muchos, 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 muchos ejemplos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esa violencia política en contra de las mujeres? Por el hecho de ser mujer, también como se escucha decir en base a su género, ¿no? Como se los dije, es el acto o omisión que se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, y tiene un impacto, olvídense, súper diferenciado con el otro género, ¿no? Y que desproporcionado también hacia la situación con las mujeres. Cuando a veces en un partido esa violencia, existen dos candidatos, un hombre y una mujer, empieza ahí ver también la gran diferencia que llega a existir cuando se le da cierta cantidad para su campaña, ¿no? La diferencia que se llega, es que aquí no te podemos dar tanto, y de repente, ¿y por qué al hombre se le está dando más y a nosotras y a mí no? Si estamos jugando por el mismo o estamos participando por el mismo puesto para candidatar, no, pues es que sí está, aquí está establecido y te van a dar. Desde ahí ya estamos viendo un menoscabo, una omisión, en no dar una situación de equidad tanto al hombre como a la mujer, ¿sí? Ahora, esta situación, el de no dar este menoscabo que se llega a dar, pues va a ser una situación, va a dar un resultado, ¿sí? A ese reconocimiento y goce y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Esas omisiones y acciones que muchas veces lo llegamos a ver como no tienen idea, ¿no? Pero muchas veces por temor, esa autoestima que nos llega tanto, tanto a bajar por esta situación de violencia, pues guardamos silencio precisamente en la imagen que
que ahora pusieron ahorita aquí para este taller, esta plática, ¿sí? Cómo llega a decir que la mujer quiere manifestarlo, quiere decirlo, y simplemente esa imagen que representa quiere hablar y no se le permite, se le tapa la boca para que ella no ejerce esos derechos políticos, ¿sí? Y electorales de ese cargo público que ella pretende seguir. ¿Sí? Perdón. Ahora, estas formas de violencia, ¿de qué manera son? Como ya les dije, pueden hacer omisiones o acciones que empiecen a denigrar todos esos derechos políticos de las mujeres, pero estas formas de violencias pueden ser físicas, sexuales y psicológicas, ¿sí? Físicas, pues estamos hablando de cualquier golpe, contrato gente para cuando empieces con tu campaña, te empiecen a bloquear, de una manera sexual, que puede ser el abuso o llegar simplemente hasta la violación, o simplemente me llego a meter con tu familia para que tú renuncies a esa candidatura. Psicológica, de igual manera, oye, pues tú realmente si llegas a ganar, pues no la vas a hacer, porque no tienes una licenciatura, no jalas a la gente, tus mensajes pues no dicen nada, y la verdad, pues la presencia que tienes para la candidatura para la que estás elegida, pues yo creo que no la va a hacer, y el partido se va a venir abajo en un momento dado si tú llegas a ganar. Llega el momento que todo este tipo de violencia psicológica, la mujer se la llega a creer, y dice, prefiero mejor no seguir ahí, ¿no? Y viene a menoscabar toda esta situación de la mujer, que llega al grado de renunciar, y es cuando la otra persona que estaba también elegida dijo, ay, no, pues yo sí, como ella ya no quiso, pues yo sí voy a entrarle y a seguir adelante. Pero esos son violencias que en la actualidad se siguen viendo y que no se veía años atrás como ahora. Antes, ¿cuántas mujeres había dentro de la Cámara? No las había, precisamente. ¿Por qué? Porque a la mujer se nos consideraba débil y seres no pensantes. Eres nada más para poder tener hijos y no poder ocupar un puesto público o una dirección dentro de un partido. Y ahora no, ahora ya se está viendo precisamente esa paridad. ¿Qué ejemplos podemos dar precisamente de violencia política contra nosotras las mujeres? Pues aquí en este caso, cuando a una mujer se le obliga a realizar tareas distintas a las como de representante política, esa es una violencia. Un acoso, ataques físicos y violencia sexual, ¿sí? Incluso llegamos inclusive al feminicidio, como el caso que les acabo de comentar de esta mujer de Oaxaca que iba para gobernante y que fue asesinada y ya estaba elegida. Ella antes de eso llegó a tener ataques tanto físicos, psicológicos y sexuales, hasta llegar al asesinato, ¿no? Otro ejemplo de violencia de política, pues es cuando se le impide a las participantes, ¿sí? A las mujeres, a esos comicios políticos, con los que les comentaba anteriormente, ¿no? Que se le dice a la mujer, ¿sabes qué? No, pues tú ni participes, porque realmente no sabes hablar, no te expresas bien, ¿qué es lo que vas a decir? Tu discurso está horrible y realmente, pues no nos conviene. Entonces empiezan a poner barreras y barreras y barreras. Este es otro ejemplo de violencia política. Otro, que se revele o se difunda su información personal o privada para menoscabar precisamente esos votos hacia ella, y que puede ser a veces del mismo partido o de otros partidos, ¿no? Otro ejemplo es que se le impida, se le restrinja la reincorporación a cargo cuando hace uso de una licencia, incluida inclusive la de licencia de maternidad. No, tú no puedes ser electa, además pediste una licencia y ahora que regresas, pues
tu hijo está muy pequeño, vas a estar pidiendo constantemente permisos y pues realmente así no nos resulta para nosotros que sigas aquí, ¿no? Y hasta que logran no hacerla que ella renuncie. Todos estos ejemplos, todo eso es violencia política contra las mujeres para poder desempeñar cualquier cargo político. Las amenazas, inclusive de las que ya han sido electas, las amenazas que ellas han recibido hasta de muerte, inclusive la propia familia, y que ellas ahí declinan y dicen, no, ya no quiero seguir con esto, ¿no? La inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión, cuando dicen, mi ejemplo ahorita, ay, pues Olga nos está hablando de violencia política, pero de repente a ella nada más le vamos a dar media hora, ¿no? Porque ella ya está manejando otra situación y no, nada más le vamos a dar mal. Pero de repente viene el maestro Jorge Hernández, un ejemplo, ¿no? Ah, no, pues el maestro, pues sí, a él le van a dejar dar más espacio, a lo mejor 1 hora y media, sí, porque ya vimos que él sí, sí nos va a dar mejores resultados que Olga, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una inequidad entre hombres y mujeres, ¿no? En lo que les comentaba, la inequidad de la distribución de los recursos para las campañas. Llega el momento en que a los hombres se les da mucho más recursos que a las mujeres, los que les comentaba en el ejemplo anterior. A ti te vamos a dar más porque vemos que él está jalando más gente, tiene la manera de el cómo hablar y pues sabes que pues ella no, entonces le vamos a dar menos. Ese es otro ejemplo de violencia política. El ocultamiento a la información también de igual manera es otra violencia política hacia las mujeres. No, a ella no le digas todo, que sí va a ser la candidata, pero no le digas todo, ¿no? Porque yo no creo que llegue, ¿verdad? ¿Sí? El decir... Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Otro ejemplo es el registrar a mujeres exclusivamente para distritos que saben que no va a ganar. Esa es otra de las situaciones de esa violencia y lo hemos visto, decir, oye, ¿por qué le están dando este distrito? Si ella en el otro distrito, ella tiene mucho más apertura, ha jalado gente, en la manera en que se mueve con ellas, yo pienso que ella estaría mejor ahí que en este distrito que le está, no, aquí la vamos a poner, porque de antemano saben que en este distrito, pues no va, es otro ejemplo de violencia política, ¿no? Esas represalias que tenemos cuando llegamos a ser candidatas también o a ser elegidas a algún distrito, a ser diputadas o esto, y empezamos a tener represalias cuando empezamos a vincularnos con todos los temas de género, de los derechos humanos de las mujeres, y que dicen, ¿por qué la mujer viene a hablar sobre derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué viene a hablar de género? Y empieza a haber ese tipo de represalias y empezarnos a decir, ¿sabes qué? De esos temas mejor ni le muevas. Vamos a meter aquí por otro lado al otro diputado y ya. Y es cuando empieza a haber ese tipo de represalias, inclusive en la misma Cámara. ¿Cuántas diputadas, tanto locales como federales, hemos visto que han sido asesinadas? Se les ha limitado la situación del hablar precisamente de esta violencia, a lo mejor ya no violencia política a ellas, pero en sí de todas las violencias que existen en la actualidad hacia las mujeres, ¿no? Esa descalificación, sin que ellas desistan cuando las mujeres hacen una propuesta precisamente de esta violencia política. Esta violencia política, como les dije, y el ejemplo el hecho que les comenté de años atrás, que ya se venía dando hacia nosotras, si esa descalificación que se nos sigue dando. Por esa razón, apenas, como les acabo de comentar, en 2016 se empezó a iniciar este protocolo, precisamente por esa violencia política. No sé si también ustedes han escuchado sobre la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. Precisamente esa ley se instituyó, tampoco tiene mucho, aquí estamos hablando que fue en el 2008 más o menos,
¿sí? En donde se instituye esa ley precisamente por toda esta violencia, el acceso que las mujeres no teníamos a la justicia para defender estos derechos humanos de nosotras las mujeres. Entonces, a partir también de ese momento no habían incluido precisamente la violencia política. Esta violencia política empiezan a promoverla a partir del 2016 debido a todas las mujeres que entraban ya para ser candidatas y que no les ponían trabas y trabas para poder ellas ocupar un puesto político. Se llega ya a instaurar precisamente la violencia política en esta ley, que será en el 2016. Ahorita ya hubo nuevas reformas, tanto en la ley de acceso a las mujeres, tanto en la federal como en la local, donde ya está instituida también esa violencia política, a dónde podemos acudir, qué protocolo tenemos que seguir, en lo que nos dice que fue realizado en el 2016 para atender a la violencia contra las mujeres. Y aquí este protocolo, pues lo que va a hacer es va a identificar esa violencia política, cómo se debe de tomar en cuenta a estas mujeres que sufren esa violencia, la credibilidad que se les tiene que dar a ellas, cómo están viviendo ellas cuando tienen ya un puesto político, cómo viven ellas ese puesto y ellas son violentadas, esa desigualdad, esa discriminación, ¿sí? Lo que los coloca muchas veces a ellas, inclusive estando ya dentro de su puesto político, inclusive hasta no participar, ¿no? Debido también a esta violencia de que ellas siguen siendo objeto. Debido a todo esto, pues se hizo ese protocolo en este año y pues afortunadamente ya tenemos también instancias que vamos a poder nosotros acudir, ¿sí? Para denunciar esa violencia política cuando estamos ocupando un puesto o cuando vamos a ser elegidas o ya fuimos elegidas o no nos permiten llegar todavía a ese puesto, ¿no? ¿Sí? Sí, Como, porque todo lo que se genere antes perdón. de tu campaña, esto es una bolsa que les va a ayudar para poder impugnar. Que no sé, ¿alguien quería preguntar? Gracias. Ok. Sí. Sí, se me escucha. Es que, ok, perdón. Bueno, ahora, como ya les comentaba, los tipos de víctimas, ¿no? ¿Quién más en un momento dado aquí, esas víctimas, cómo podemos identificarlas, ¿no? Pues aquellas mujeres que en un momento dado no hablamos y que estamos ocupando un puesto político, cuando llega a haber esa violencia tan tremenda psicológica, que llega el momento que inclusive la que está ocupando ese puesto político decide inclusive a veces no hablar por las afectaciones y las amenazas de que se han hecho, ¿no? Ahora, afortunadamente, con todos los tratados internacionales y que son reconocidos por la misma Constitución, pues ya podemos defender ese tipo de derechos, esa violencia de que somos objetos principalmente cuando estamos ocupando una candidatura o ya somos candidatas, ¿no? Ahora, aquí existen dos tipos de víctimas, las víctimas directas y las víctimas indirectas. Obviamente la víctima directa pues va a ser la mujer la que ella está ocupando un puesto político y que en un momento llega hasta poner en peligro su vida con una situación de las amenazas, como el caso de muchas mujeres que han sido candidatas o que ya ganaron y pues que son asesinadas, ¿no? Estas vienen siendo las víctimas directas. Y las indirectas van a ser las familias que viven con esa persona, ya sea los hijos, el marido, el abuelo, el papá, la mamá. Entonces, esas serían las familiares indirectas. Puede ser que a lo mejor esa violencia política no sea ejercida directamente con esa persona que está ocupando el puesto político, pero sí con los familiares. Estas vendrían siendo las víctimas indirectas, ¿no? Sí. Ahora en la actualidad también hay grupos y comunidades
y organizaciones sociales precisamente que se dedican al apoyo a las mujeres que van a ser candidatas para defender esos derechos. Hay muchos colectivos, principalmente en el estado de Oaxaca, en Mérida, ¿sí? En Yucatán, de donde viene precisamente esa lucha de derechos, principalmente al voto de allá. Hay varias ya organizaciones que se dedican precisamente a tratar de salvaguardar esos derechos de esas víctimas que fueron, que ejercieron violencia política hacia ellas, ¿no? Donde estos mismos colectivos tratan a mujeres con mucha confidencialidad, que no sean discriminadas, a una situación de con respeto, son atendidas, ¿sí? Y protegidas para que ellas sigan teniendo confianza en sí mismas, porque llega a haber un menoscabo a ellas en su persona tremendo por esta violencia de que son objeto, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer cuando en un momento dado somos violentadas por esta violencia política? Esperamos. Ok, ay, perdón, es que si no, siento que no me escuchan si sigo hablando, ¿no? Ahora, ¿qué derechos de las víctimas qué derechos tienen estas víctimas cuando sufren violencia política? Pues recibir una asesoría, ser informadas de sus derechos, informarles a estas víctimas cómo va, si deciden ellas iniciar una denuncia, cómo va su avance de esa denuncia, ser asistidas, en este caso por alguna psicóloga, el recibir terapias, el que venga la reparación del daño, acceder a todos estos tipos y mecanismos de justicia, porque si bien es cierto, por ahí derivado el nombre de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, porque las mujeres en sí no teníamos un acceso para defender esos derechos de cualquier tipo de violencia, no política, sea económica, social, familiar, ¿no? No teníamos la situación de un acceso, éramos constantemente revictimizadas una y otra vez, que llegaba el momento que estas mujeres que habían sufrido esa violencia decidían ya no acudir a ninguna instancia, ¿sí? Por esa razón, que por esta violencia política que no había credibilidad, se realiza el protocolo en el año del 2016 apenas. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? 5 años, es muy poco tiempo, a pesar de que esta violencia ya viene desde años atrás, ¿no? Ahora, ¿qué instituciones son responsables de ver esa violencia política, de proteger esos derechos de esas mujeres que ocupan un cargo político, ¿no? Pues está el INE, ¿sí? Está la Comisión de Derechos Humanos, están los organismos públicos y electorales, el mismo partido político, la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia sobre las Mujeres, ¿sí? Que también es uno de los que se encargan. Está el CONAVIP, que viene siendo la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que muchas veces no conocemos de estas instituciones. Únicamente decimos, no, pues vete a la Fiscalía o vete al Ministerio Público, pero hay muchas instituciones precisamente que conoce de estos delitos, precisamente de la violencia política. Y estas instituciones se están encargadas precisamente pues de defender esos derechos, de defender la integridad física, ¿no? Porque esa integridad física puede empezar por lesiones, por golpes, violencia sexual, inclusive, insisto, hasta el feminicidio, ¿sí? Esa integridad psicológica, las amenazas, el hostigamiento, la libertad, el secuestro, la desaparición. ¿Cuántas mujeres no conocemos candidatas que ni siquiera llegan a ocupar el puesto porque las desaparecen?
y hay veces que ni siquiera después se encuentran los daños en su propiedad ajena, y con todos estos que les acabo de comentar, se viene a configurar un delito penal, y que a veces no tenemos conocimiento de eso, ¿sí? Ahora, las instituciones responsables, como les dije, pues es la Fiscalía, precisamente la que se encuentra en la Procuraduría General de la República, las fiscalías estatales, ¿sí?, que tienen la competencia precisamente que es en todos los estados, de conocer esta violencia política, de que le den seguimiento a esas carpetas que son iniciadas cuando una candidata es violentada o es desaparecida o es secuestrada, ¿no? Tiene la obligación la Subsecretaría y Secretaría del Gobierno, que aquí viene siendo todo para reconocer y salvaguardar esos derechos humanos de las mujeres. ¿Qué necesitamos nosotras para acudir ahí? La CEVAP, que es la comisión, como les dije, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, es la que también nos va a otorgar una atención psicológica, una asistencia social, inclusive apoyo médico, el que tengamos derecho a ser atendidas por un o una asesora jurídica, y nos explica el procedimiento para poder iniciar una carpeta cuando somos víctimas de violencia política. El mismo Instituto Nacional Electoral, que es el que inclusive va a ejecutar órdenes para decretar en ese momento medidas precautorias para esas mujeres que llegan a sufrir violencia política. Por ejemplo, decretarlas en el momento en que esa mujer va a iniciar una carpeta por violencia política, tiene la obligación de decretarles a partir de ese momento y lo que dure el procedimiento, esas medidas de protección hacia ellas, como cuáles, como el agresor que no se le acerque a ella, que no le hable por ningún medio, y más ahora con tantas redes sociales, de igual manera, ¿sí? El que no se acerque a su casa, el que si llegan a coincidir en el trabajo, porque ya ambas, tanto el hombre como mujer, están ocupando un puesto político y el agresor se encuentra ahí, pues se le toma medidas a que no se le debe de acercar a la víctima para nada. Son medidas que estas instituciones tienen que prever en ese momento. Son esas instituciones que van a ser las responsables de poder erradicar esta violencia política contra las mujeres, como les acabo de decir, la Secretaría del Gobierno, la Fiscalía, el Instituto Nacional Electoral, esta Fiscalía también donde se encuentra una de ellas, pues ahí en la Procuraduría, lo que es General Gabriel Hernández, número 56, segundo piso. ¿Y qué necesitamos nosotros para comprobar a veces esa violencia, ¿no? Decimos, pues es que nadie nadie lo vio, cada vez que me ataca, procura hacerlo donde yo, cuando estoy sola, o me manda recaditos, no es su letra, o me ha mandado mensajes de texto a mi teléfono, pero con otro número, pero sé que es él, sé que es X persona que me sigue agrediendo y lo sigue agrediendo en donde yo me encuentre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, todas esas llamadas que tenemos en nuestro celular, esos mensajes de texto, inclusive me ha llegado hasta publicar cosas en el Face, todo eso yo lo voy a guardar, ¿sí? Si es necesario, hasta lo voy a imprimir para yo tenerla y decir, ¿sabes qué? Pues esta persona, sé que ha sido porque veo cómo es cómo me escribe, cómo antes se dirigía conmigo, me estuvo hostigando, me estuvo molestando, y como no accedí a lo que él me pedía, pues ahora políticamente, me está violentando, porque al contrario era con los demás compañeros que dicen, yo con el puesto que estoy ocupando, el cargo que estoy ocupando, dice que lo conseguí porque anduve con todos los demás, porque lo que me pedían lo hice, una manera de llegar a devaluar toda esa personalidad, esos derechos humanos de esa mujer que está ocupando esa candidatura, ¿no? Ahora, de aquí, el que tengamos ya, una vez que tengamos precisamente
todas estos datos que tenemos, inclusive a veces, no, ya me acordé, que el otro día estaba yo platicando ahí cuando afuera de la oficina del diputado tal, y en eso que llega él y me empieza a decir de cosas pensando que yo estaba sola, pero resulta que estaba en ese momento la secretaria del diputado tal, pues voy a hablar con ella para ver si quiere acompañarme, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos ocupando o bien, no ocupando, viendo que tenemos una persona a nuestra favor que puede ser nuestra testigo para poder iniciar nuestra carpeta, ¿no? Y de esa manera ir conformando todo este tipo de pruebas documentales, testimoniales, mensajes de texto, de que fue y me pusieron inclusive en mi puerta un mensaje de este tipo amenazándome, ¿no? Y muchas veces lo tiramos, no, es lo mejor es ir guardando para que cuando nosotros, si es que somos víctimas de violencia política, poder tener argumentos, poder tener herramientas para poder iniciar nuestra propia denuncia por esa violencia que tenemos. ¿Y cómo podemos acreditar esa violencia? Pues con lo que les acabo de comentar, precisamente con todos esos documentales, esas testimoniales, y ir haciendo un recuento como una bitácora. Muchas mujeres que han sufrido violencia y que he asesorado no saben y no tienen idea de veras qué difícil es a veces que dicen, ¿sabe qué, abogado? A veces ni siquiera me quiero acordar del hecho, ni siquiera me quiero acordar del hecho por todo lo que ellas pasaron. Entonces, a veces sí nos cuesta trabajo para poder iniciar una denuncia, ¿no? Por cualquier tipo de violencia, no nada más la política, por cualquier tipo de violencia. Y es donde empezamos precisamente a narrar, o antes de declarar, empezar a narrar para tener esa fortaleza, ese empoderamiento de decir, sí estoy decidida a iniciar mi denuncia por esa violencia de que fui objeto, y que sabemos que en esa denuncia tenemos que manejar precisamente lo que es el tiempo, lugar y forma. En otras palabras, tiempo, modo y lugar. ¿En qué tiempo fue? Recuerdo que cuando fui candidata, que gané con cuántos votos, llegó el que ahora es diputado y ya no fue gobernador, pero llegaba a agredirme, y sigue, de eso no se me olvida, ¿no? Más o menos empieza uno a recordar. Me acuerdo que me llegó a agredir, me estaba agrediendo cuando yo estaba dando un mensaje a la comunidad, al pueblo, y de ahí mandó otra gente para que me boicotearan en lo que yo estaba diciendo, y estaba yo en el lugar, en el kiosco de la colonia X, ¿no? Entonces, así vamos a y empezamos, bueno, ¿y de qué forma? Recuerdo que llevaba a 4 de sus, de los que siempre andan con él, llevaban a varias mujeres, empezaron a poner cartelones donde de ahí me ofendían, que yo no servía, y después también recuerdo que en otra ocasión fui a dar otro discurso a otro lado y llegó. Entonces, de esa manera vamos armando nuestra carpeta porque ya vamos manejando lo que es el tiempo, qué es el modo y en dónde fue. Y es cuando decimos, ahora sí ya tengo todos estos elementos para poder yo acreditar esa violencia de la que yo he sido objeto y sigo siendo, ¿no? Esos testimonios, podemos tener bueno, pues ya tenemos todos mis documentos que me hizo, inclusive hasta me llegó a sacar fotografías, que las ha publicado inclusive en redes sociales y que yo no di la autorización para que lo hiciera. Afortunadamente, pues en mi teléfono tengo la manera de grabar, pues ya también en una vez me llamó y me dijo que si no accedía a tal cosa, o que yo no servía porque yo no sé cómo había ganado, en fin, ¿no? Los carteles, empezamos a tener todas las evidencias y con todo esto, pues nosotros vamos a fortalecer esa denuncia que hagamos sobre esta violencia de que somos objeto y que la autoridad tiene la obligación, como les dije, que una vez que iniciamos nuestra carpeta de investigación por la violencia de que fuimos objeto, en este caso política, tiene de que decretarnos en ese momento las medidas de protección y tenernos también un plan de seguridad.
¿sí? Como son cuando vamos, si ves a alguien, esos botones rojos que vemos en los postes, bueno, cualquier cosa puedes apachurrarlo, porque aquí ya también está que tú le iniciaste una carpeta, ¿no? Impedirle el acceso al, les vuelvo a repetir, al agresor en donde yo me encuentre, ¿sí? Hacer que esas medidas sean respetadas precisamente por este agresor, ¿no? El que se acerque, el que deje de estarme intimidando, de molestar, ¿no? Inclusive, en caso de ser necesario canalizar a la víctima a un refugio, porque este señor pues ya conoce el agresor, en dónde vivo, a dónde vive mi abuelita, a dónde vive mi hermana, sabe que me puedo ir a refugiar ahí, bueno, pues entonces también la autoridad tiene también la responsabilidad de brindarle un refugio a esta víctima, o bien si tiene ella redes de apoyo que esta persona desconoce, pues también tenerle la protección a ella, ¿no? Y pues bueno, esto fue así a grandes rasgos lo que es la violencia política, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acudir? Sé que nos faltó un poquito, pero pues tenemos ya 10 minutos para preguntas y respuestas si es que las hay. Espero haya sido yo explícita ahorita en este tema que es muy, muy amplio en lo que es la situación de la violencia política. Agradezco. De parte de la Red Nacional de Mujeres Lila, otorga el siguiente reconocimiento a la maestra Olga Hernández Chávez por compartir la capacitación Violencia Política de Género realizada a distancia los días 25 de marzo de 2021. Muchas gracias por sembrar la semilla del conocimiento y a través del aprendizaje ayudar al desarrollo pleno de las mujeres que integramos esta organización. Atentamente, la María de los Ángeles Martínez Loaesa, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Lila. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las asistentes. Por supuesto, yo estaré en contacto con la maestra Olga para darle continuidad a este tema que es muy importante. Y como dice Verónica Solís, tienen que hacer valer su voz y deben demostrarse fuertes y decisivas. Muchísimas gracias a todas. Espero que les haya servido esto. El video de recuerdo se va a subir a YouTube. Y la maestra Olga nos va a proporcionar una presentación en la que se va a puntualizar más algunos temas si es que no llegaron a tomar nota de todo, porque sí, es un tema muy extenso. Mientras tanto, por parte de la Coordinación Nacional de Mujeres Lila, agradezco su asistencia y doy por finalizada esta capacitación. Que tengan un increíble día, una bonita noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeras. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego. Un Ay, gusto hasta luego. conocerlas por este medio. Igualmente, hasta luego. Un gusto. Buenas tardes a todas. Gracias.